Yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos, sí, señores y señoras, con Pablo Gustavo Díaz. Él es investigador de mercados y también estratega político y corporativo. ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto tenerte aquí en la Posta Post por Radio High, la radio judía de América Latina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Silvia, y un saludo a toda la audiencia. Sí, acá también llegó mi amigo Juan Pablo Tramesani, que pensé que me iba a dejar sola, pero no, porque está medio enfermuchi, pero se levantó de su lecho y... eh, bueno, pero nuestra idea original me resultó muy interesante. Voy a leer este posteo que hizo Pablo esta semana porque está muy instalado, vos decís, en el periodismo militante, pero en muchos lugares, gente que no es ni militante de La Libertad Avanza, comete en todo caso entre comillas para mí, porque quiero escucharte, este error. Vos dijiste, escuchar hoy a periodistas militantes de Milei y a funcionarios nacionales decir que perdieron la elección de provincia de Buenos Aires por la micro, decís, me molesta. Me gustan esos tweets a mí, me molesta. No sé a quién, no sé a quién tienen haciéndoles encuestas, pero en las de Mi Estrategia, que es la empresa de Pablo, hace 3 meses mostrábamos claramente ese problema y altos funcionarios del gobierno vieron estas encuestas. Bueno, a ver, ¿llegaste, te consta que gente de Casa Rosado, del Ministerio de Economía, vieron que acá efectivamente la revolución libertaria no llegaba a la vida de la gente? Bueno, primero aclarar dos cosas. La primera es que ese tuit es consecuencia de uno anterior que había emitido yo el jueves previo a la elección, al domingo electoral, Ajá, donde refrescaba justamente la encuesta que también adjunto en este último tuit, en donde mostraba la intención de voto que había en aquel entonces y volvía a contar el estado de situación de ese momento, y explicaba que nosotros no hacíamos encuestas para predecir el futuro, sino para sacar la foto del momento en que hacemos la encuesta, encontrar cuáles eran los problemas que claro. había en esos momentos y facilitarles información a los políticos para que obren en consecuencia. Esto quiere decir que si el político recibe los datos y actúa en consecuencia de los datos que recibe, muy probablemente pueda cambiar ese resultado. Pero si el político recibe los datos y no cambia absolutamente nada en su accionar, difícilmente cambian los resultados. Lo más probable es que el mismo resultado que nosotros le estábamos mostrando es el que termine surgiendo. Vamos a hablar entonces de los resultados, Pablo. Bueno, en aquel entonces nosotros decíamos que hay que contextualizar para que sepamos en qué momento estábamos. Estábamos en un momento en donde el peronismo estaba fraccionado en 3 espacios. Claro, Estaba por un lado el movimiento al futuro de Kicillof, por el otro lado la cámpora y el kirchnerismo, y por el otro lado el peronismo no kirchnerista o el peronismo más de derecha, como puede ser Moreno, Cuño y demás. Estaba fraccionado por lo menos en esos 3 espacios. No había vicios de que pudieran unirse, es más, el adelantamiento de las elecciones que había propuesto Kicillof amenazaba con hacer una interna abierta entre los espacios por disputar el liderazgo a Cristina Fernández de Kirchner. La propia presidenta amenazaba con presentarse ella como candidata en la tercera sección electoral, con lo cual había un escenario de fragmentación del peronismo y por el otro lado, la Libertad Avanza y el PRO ya iniciaban conversaciones como para poder ir unidos en la elección, posterior a la derrota del PRO en la capital federal, en donde, digamos, hubo como una especie de rendición incondicional a la propuesta de la Libertad Avanza de parte del PRO. Ese era el escenario que había en ese momento. En ese escenario nosotros sacamos esta fotografía del estado de situación bonaerense y alertábamos dos cosas. Lo primero que alertábamos era de la crisis económica que se estaba ya notando en el electorado en ese momento, un electorado que nos decía en más de un 65%, 67%, que no podía llegar a fin de mes,
que sus sueldos eran muy bajos, un electorado que nos decían más del 60 y pico por ciento que tenía mucha incertidumbre económica, que no sabía cómo podía afrontar el futuro, que hoy podrían tener trabajo, pero probablemente o no sabían si lo iban a seguir teniendo el mes que viene. Un electorado que mostraba dificultades importantes en cuanto a la economía. Nosotros decíamos en ese momento que eso era un tema para atender, pero también consideramos en ese momento que si el peronismo se unía, iban a ganar la elección. O había altísimas chances de que ganen la elección, justamente por este problema que veíamos. ¿Cuándo fue que hiciste esta alerta? Este estudio fue publicado el 15 de junio, un mes antes del cierre de listas. Ajá. Entonces, el jueves previo a la elección, volvimos a refrescar esa encuesta y volvimos a refrescar esos resultados, y lo que alertamos es que no había cambiado nada en el escenario. Lo único que había sucedido es que el peronismo se había unido, claro, pero nada más. Claro. Pero nada más. Con lo cual, si alerta que nosotros habíamos dado de que el peronismo se había unido y el oficialismo nacional no había cambiado ninguna política tendiente a amortiguar ese problema que ya visualizábamos en ese momento, inclusive que después lo agravaron a eso, y ahora lo voy a explicar por qué, sí, difícilmente cambia el resultado. Lo que vos denominaste la revolución libertaria, en realidad nunca lo fue. En realidad lo que nosotros vemos desde la paso del 23 a este momento, es que los sectores que decidieron hacer presidente a Milei y que lo acompañaron en la paso del 23 y en la general del 23, que rondan el 30% del electorado, ese electorado se mantiene hoy firme y consecuente con la decisión que tomó en aquel momento. Ese electorado es el que sigue acompañando a Milei. El problema que tuvo mucho analista es que a ese electorado le sumó el del balotaje, que le aporta el PRO sí, para eso ganarle. Está claro, pero por lo menos para ese sector para ese sector que todavía lo sigue apoyando, la revolución libertaria existió y existe, digamos, y se supone que estarían dispuestos a defenderla. Yo ahora no estoy tan segura, pero vayamos primero al panorama, al contexto de junio y cómo reacciona el gobierno frente a esa información, porque en julio o en agosto, no recuerdo cuándo, Milei hace unas declaraciones que demuestran que por lo menos algo de esos datos efectivamente le llegaron o los tenía, porque él dice, ¿cómo no van a llegar a fin de mes? Si no llegaran a fin de mes estaría la calle llena de cadáveres. O sea, no entendiendo nada desde el punto de vista de lo que es no tener plata para llegar a fin de mes, pero tampoco haciendo nada. Exactamente. La verdad que es muy difícil estar en la mente de las personas, ¿no? Poder saber qué les está sucediendo a la hora de tomar decisiones. De hecho, hay súper especialistas como Daniel Kahneman que han estudiado mucho esto y así todos todavía no encuentran la respuesta o no han encontrado la respuesta. Que la información la tenían, yo no tengo ninguna duda. Yo aporté parte de mi conocimiento a determinado grupo dentro del gobierno, pero no tengo duda de que otros colegas míos también le han aportado a sus contactos en el gobierno la misma información. ¿Podemos saber con qué sector tenés cierta afinidad en la conversación? Digamos, ¿a quién le acercaste esta información? Si se puede, ¿no? Soy periodista, no puedo dar nombres, pero hay gente que estuvo en la mesa en que tomaron las decisiones de los cierres de listas. Ah, mirá vos. Pero bueno, tampoco tienen la obligación de atenderme ni de hacerme caso. Es una opinión más dentro de tantas opiniones que deben haber recibido por ese momento, ¿no? Sí. Lo que yo sí creo es que hubo una gran subestimación de dos cosas. Primero, del estado real de la situación de las personas. Como vos decías, tal vez por desconocimiento de lo que significa no tener dinero en el bolsillo, no poder llegar a fin de mes. Qué tremendo, ¿no? Eso puede ser un causal, pero también una subestimación de lo que significa entrar en un proceso electoral siendo oficialismo. Porque entrar en un proceso electoral siendo oposición es mucho más sencillo, porque con marcar los problemas que hay en el gobierno,
ni siquiera estabas obligado a dar soluciones. Simplemente con marcar los problemas que hay en el gobierno, vos transitas una campaña electoral. Pero cuando sos oficialismo no podés tener esa actitud pasiva. Tenés que tener una actitud proactiva, una actitud de solucionar los problemas porque te lo están marcando vos los problemas. Y sos vos el que tenés la obligación de resolverlos. Y yo creo que ellos subestimaron, la Libertad Avanza y el equipo de estrategia que llevó adelante esa campaña, subestimó esa circunstancia porque nunca la había vivido. Yo creo que los que estuvieron en ese momento, en ese lugar, nunca habían estado en un momento similar que les hubiera enseñado lo que significa transitar una campaña electoral en momentos de crisis económica y siendo oficialismo, ¿no? ¿Y quién considerás vos que fue el responsable de la estrategia? ¿Santiago Caputo o los Menem? No, yo no tengo ninguna duda que Santiago Caputo no tuvo nada que ver y no tuvo una participación preponderante en esta elección. No se hubieran cometido la cantidad de errores estratégicos que se cometieron en esta elección con Santiago Caputo al frente del equipo. No tengo ninguna duda. Y creo, claro, que yo no lo conozco a Santiago Caputo, no tengo ni idea. Pero uno que es profesional en esto se da cuenta cuando hay un profesional atrás. Claro, sabés quién sabe. Decime, ¿vos crees que si la situación micro, digamos, continúa, pueden ganar como creen el vocero presidencial, por ejemplo, que a mí me dijo, sí, por supuesto ganamos el 26 de octubre? Todavía no te puedo decir por cuánto, pero ganamos seguros. Sí, yo también creo que como el vocero que van a ganar. Y hay una explicación matemática de eso. La República, primero que la próxima elección no va a ser de una provincia como fue esta, sino que va a ser una elección nacional. La República Argentina está dividida en 24 jurisdicciones electorales que están partidas en tres grupos. 8 jurisdicciones electorales están gobernadas por el peronismo, o sea, la oposición al mileísmo directa en este momento a nivel nacional. Otras 8 provincias o jurisdicciones electorales están gobernadas por partidos provinciales, que en algunos casos son aliados del oficialismo nacional y en otros casos tercian en la grieta entre peronismo y mileísmo. Y el tercer grupo de provincias están gobernados por sectores directamente afines o propios de la Libertad Avanza. Ayer hubieron 3 gobernadores sentados ahí, pero porque son los que dan la cara. Pero hay otros. Leandro Esdero y Alfredo Cornejo. 2 de ellos, Cornejo y Frigerio, de gran experiencia política, diría verdaderos lobos de la casta en todo caso, muy, muy inteligentes, muy astutos, sobrevivientes a los escenarios más complejos, que bueno, que terminaron aceptando una alianza con la Libertad Avanza que también los arrastra a ellos si no le va bien a la Libertad Avanza. Sí, digamos, están dentro de ese terceto de grupo, de esos 8 gobernadores que te mencionaba recién, que están en la misma sintonía de la Libertad Avanza. Son los que se animaron a dar la cara ayer. Probablemente otros se animen en otro momento a dar la cara o probablemente no la den, pero están en ese mismo barco. Esto hace que, a diferencia de lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires, la elección no esté polarizada únicamente entre el peronismo y la Libertad Avanza, sino que haya un tercero en discordia que pueden ser muchos partidos provinciales. En el caso de Río Negro, el partido oficialista Juntos Somos Río Negro; en el caso de Neuquén, la Neuquinidad; en el caso de Córdoba, el peronismo cordobés. O sea, en distintas provincias va a haber un tercero que va a entrar en discordia, y que, a diferencia del peronismo y del radicalismo, va a estar circunscrito nada más que su jurisdicción. En cambio, el oficialismo va a estar en todo el país. En los distritos donde gobierna el peronismo, muy probablemente la victoria en esos distritos se la lleve el peronismo. En los distritos donde gobiernan los aliados de Casa Rosada, probablemente la victoria se la lleven en conjunto con Casa Rosada. Y en los distritos en donde gobiernan los partidos provinciales, ahí va a haber pero vos crees que van a ganar. Pero en la sumatoria total, aunque sea por muy pocos puntos, va a terminar ganando la Libertad Avanza. Lo que pasa es que nosotros tenemos una carga histórica por nuestra
por cómo fue la política argentina hasta ahora, tenemos una carga histórica en donde estamos acostumbrados a que los triunfos tienen que ser hegemónicos por sobre el rival, ¿no? O sea, no sirve ganar por un punto, hay que ganar por 10 o 15 puntos. Claro. Y en las elecciones en realidad se gana por un punto, porque en definitiva, y mucho más en esta elección, lo importante no es la cantidad de votos que se junte a nivel nacional, porque no es una elección ejecutiva de distrito único, sino que lo que se eligen son legisladores de cada distrito. Así que lo que hay que entender es la sumatoria de diputados y de senadores que consiga cada uno de los espacios al final del día. Y en esa sumatoria yo creo que la Libertad Avanza va a conseguir mucho más diputados y senadores en esta renovación que los que va a conseguir sus rivales, ¿no? Entiendo perfectamente. Pablo Gustavo Díaz, te agradecemos mucho. Siempre tu análisis es muy, digamos, nos saca de la coyuntura y nos hace pensar en todo el bosque, ¿no? Que es como de verdad se tiene que pensar y tal vez no sucedió dentro del gobierno. Te agradecemos y seguimos en contacto. Gracias. No, por favor, el agradecido siempre soy yo, ustedes. Bueno, interesantísima la charla con Pablo Gustavo Díaz.